Bienvenidos y bienvenidas a Diégesis Poética. Estas entrevistas que hoy concluyen, hoy llegan a su fin y son en apoyo al segundo encuentro de poetas iberoamericanos organizado aquí en México por Carmen Nosal y en España, en Salamanca, por el doctor Alfredo Pérez Alencart. Hoy, para cerrar, tenemos a una invitada maravillosa. Ella es Ada Zapata Arriarán, quien nos va a estar contando un poco su visión sobre la poesía. Nos va a hablar también de la manera en que esa voz poética puede transformar la realidad y al mismo tiempo nos va a compartir una lectura en voz alta. Y quiero empezar con la siguiente frase. Entre la realidad y nuestra verdad hay un cúmulo de interrogantes a las que solo la poesía puede responder. Bienvenida, Ada. Esperemos la pases muy bien igual que nosotros. Y mi primera pregunta, después de agradecerte que hayas aceptado esta cordial invitación y que estés aquí acompañándonos virtualmente, aún con todo el tráfico y todo lo que hay en el mundo de la realidad, estamos aquí para compartir el gusto por la poesía. Me gustaría que nos pudieras responder cuál es la función de un poeta y de la poesía en la época actual, considerando todos los aspectos positivos y negativos que está viviendo actualmente las distintas sociedades y formas de manejarse el mundo. Querida Ana Berta, muchísimas gracias por invitarme a este fabuloso programa de entrevistas en el marco de este encuentro de poetas iberoamericanos. También representando a Bolivia, para mí es fabuloso estar acá. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir en relación a la pregunta que me haces? Eh, yo creo que la existencia, en última instancia, se traduce y al final, sinceramente, creo que solo queda la poesía y se traduce en poesía todos nuestros actos, toda esta breve historia, ¿no? que es la vida humana, termina siendo un acto profundamente poético. Y cómo la poesía puede transformar la realidad. Eh, He escuchado infinidad de veces, ¿no? Palabras desencantadas, aludiendo, por ejemplo, al hecho de que la poesía no puede detener una guerra, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente sí. La poesía sutil, hermosa, bellamente, encuentra las puertas del espíritu y de la mente y puede transformar espíritus, mentalidades, puede dialogar con las culturas y sí, puede detener las guerras. Y resignificar el mundo. Considero que cada vez que se crea una metáfora o cada vez que se lee un poema, la lectura también es un tipo de profunda escritura de la subjetividad humana. Entonces, al leer, al reinterpretar, al producir, al crear una metáfora, se está dando vida al mundo, ¿no? Se está prolongando nuestra existencia como género humano. Y bueno, eh, se conserva el valioso significado de la vida, ¿no? Profundo y eterno, el asombro de estar vivos en el misterio a través del lenguaje. ¿De qué manera una lectura en voz alta puede tocar el corazón de alguien y llevarle a reflexiones mucho más profundas que después se conviertan en actos concretos y que produzcan realmente un cambio en su cotidianidad? Sí, personalmente considero que existe una escritura que es sumamente silenciosa, ¿no? Existen poemas casi ideogramas, ¿no? Mi primer poemario, por ejemplo, que se llamaba Fragmentos del Aire, que yo consideraba que eran escrituras del aire, eh, consistía en palabras suspendidas en el aire, un profundo lenguaje con el vacío, con la hoja en blanco, ¿no? Un acto de amor con el blanco de las hojas.
de un libro, por ejemplo, ¿no? Escribir con el espacio, crear figuras, hacer una especie de poesía concreta. Ese tipo de poesía no solo puede palparse a través del sonido, sino también y profundamente a través del silencio y la mirada. Eh, la música se encuentra ahí, subterránea, ¿no? Y es casi un poema concreto, eh, es un arte completo, ¿no? Porque nos habla de la textura, de el lugar exacto de cada palabra y el profundo silencio. Por otra parte, la lectura implica también, la lectura en voz alta es también un llamado. Considero que vivir es estar y escribir también es entrar en un profundo diálogo con el propio lenguaje, con la belleza del lenguaje, ser interpelados por el lenguaje. De pronto, un escritor descubre que se encuentra inmerso en un río de palabras y la escritura se piensa a sí misma y es así como se encuentra la frase inaudita, ¿no? Esa incluso destructiva, pero profundamente creadora también, que nos lleva a los límites de la realidad. Sí. Sí, concuerdo contigo en todo lo que ahorita nos estás comentando, y me gustaría que para que vayamos entrando en sintonía con todo lo que nos estás comentando y mostrando de tu visión, nos compartas una lectura en voz alta de, Claro que un sí, poema tuyo. con muchísimo gusto te decía que uno de los grandes placeres de mi existencia también no solamente consiste en la escritura, sino en la lectura. Eh, Voy a leerles un poema, este es el último libro, se llama El sueño del mundo, es la segunda edición de un libro que fue publicado en México, presentado en el Festival Ignacio Rodríguez Galván y fue publicado recientemente por la editorial 3600 de Bolivia. La isla. Invisible en la isla del poema, transparente como el aire, el demonio de la soledad ha copiado tu llanto en el yermo, sosteniendo las palabras en el deslumbrante vacío. Ha subido la montaña de tu olvido, de tu bruma. Ninguna puerta al abrirse es eterna, ninguna mirada es el reloj de arena, su desierto. En el camino, cada vez más distante hasta extinguirse, al anochecer, el sol visitándote sin encontrarte en su vuelo solitario. De nada sirve esconderse en el mundo que desaparece, en el árbol esperando al tiempo, las palabras suspendidas en el aire, en el espacio que inventa el olvido, te leen. Eh, gracias, gracias querida Ana Berta. Bueno, iniciar la escritura de este poemario en particular implicaba, en mi caso, establecer un diálogo con la oscuridad, ¿no? Y casi una plegaria por atrapar la luz. Este poema se llama Mi sombra duerme recostada. Los que no se tocan se desvanecen, se vuelven aire, y una mano cubre mi rostro donde el aire oscurece. Al atardecer, cuando todo empieza a perderse, en la luz del desierto, en la mesa del olvido, la sombra sabe que estar presente no alcanza, sabe que es un fantasma en la soledad del aire. Ese cuerpo que se extiende, inerme en la hierba, es mi cuerpo, ausente del ardiente centro de la tierra. La sombra descansa en el cuerpo. La bruma que mueve el cuerpo en el incendio de la tarde es una isla oscura, soplo asolado, ausencia volátil, cerradura de aire abierta al vacío, último espejo donde el aire oscurece, el espejismo de un pozo desde donde ella me mira. ¿Quién eres? ¿Qué sombra eres? ¿De qué árbol te desprendiste en la noche? Echada de costado al atardecer, señala la noche que se hunde
la oscuridad que se hunde en el árbol negro, herida de luz, sabe que dormir es desaparecer dentro del cuerpo, no estar en el jardín inmóvil, morir sin darse cuenta. Bellísimo. Tienes Eh, esa gran sensibilidad poética. Muchísimas Extraordinario gracias. escucharte también. Me gustaría que ahora nos pudieras contar cuáles son los elementos indispensables para una correcta e interpretativa lectura poética. Y yo creo que la poesía es tan inherente a la existencia humana, no realmente lo único que le pide, mm, eh, lo único que le pide a un atento lector, casi como una puerta abierta, ¿no? Una puerta abierta al vacío se abre tanto. Lo único que pide es cierta curiosidad, ¿no? Cierta necesidad de aproximarse a lo que representa el misterio de estar vivos, ¿no? La fascinación de estar vivos. Ante una mirada atenta, todo es poesía. Considero que las artes y las ciencias difuminan sus límites, ¿no? Ante el asombro de la propia existencia. Entonces, nosotros somos el receptáculo de la poesía, es decir, cada acto nuestro está escribiendo un último poema, ¿no? Que será probablemente la memoria que quede de cada vida, ¿no? Probablemente en el espíritu de otra persona. Somos el sumum, el resultado de esta escritura viva. Entonces, realmente no se nos exige nada, salvo el seguir viviendo, seguir existiendo y sentir esa curiosidad que es la vida misma, ¿no? Ese deseo de aproximarse al silencio del mundo y escuchar el silencio. Es muy importante, la poesía es música, pero es una música comprometida con el silencio, con el latido del mundo, con el misterio, y está en el mundo, ¿no? Está en cada rayo de luz, eh, está en todas partes. En este momento, por ejemplo, está atravesando las distancias y nos está haciendo de alguna manera amigas, está generando vínculos, pero también está abriendo nuevas interrogantes, ¿no? Para mí es fascinante poder estar aquí. eh, el encuentro con la poesía es el profundo encuentro con el mundo. De todos estos símbolos que están presentes en tu obra poética, como el espejo, la noche, el viento, el aire, ¿qué buscas expresarnos a través de ellos? Desde lo teórico, yo sé que, a lo mejor, pues, todo va simbolizando va yendo hacia lo nostálgico, hacia la muerte, hacia, una introspección que en verdad, nos ponga cara a cara con nosotros mismos y con lo bueno y lo malo, pero en tu caso, ¿cómo lo percibes tú? ¿Cómo se percibe entonces la existencia desde esta palabra poética? Bueno, mi propia obra está de alguna manera marcada por la fascinación de comprender el mundo a través de los signos. A mí me parece maravilloso que el hombre pueda generar estos símbolos, ¿no? Y darle nombre a las piedras, por ejemplo, ¿no? O crear estos lenguajes vivos. Entonces, las palabras han llegado a través de ese oscuro río y son resignificadas en mi obra, cambian de lugar. Entonces, de pronto la oscuridad es solamente la anticipación de la luz, por ejemplo, ¿no? Em, las palabras están ahí, pero la infinitud también está ahí. Puede que el recorrido tope, ¿no? Con las paredes de lugares comunes, en fin, pero ciertos lugares comunes como la noche, la nostalgia, en fin, existen como pequeñas casas, ¿no? Pequeñas cuevas, lugares necesariamente vinculantes, pero para lanzarse al vacío, ¿no? Y, y la poesía, tal como lo digo, solo
indefinible a través de ella misma, nos permite esos recorridos recónditos, inexplicables, siempre asombrosos, porque cuando uno está sinceramente comprometido con la escritura, tiene que estar abierto al asombro, ¿no? Entonces, generar una metáfora es perderse en un territorio desconocido, pero a través de estas palabras significantes, ¿no? Como la noche, la luz, la oscuridad, la ausencia. Pero los nombres que verdaderamente se susurran son inauditos, inexpresables. Y son estos nombres los que generan una identidad, ¿no? Una profunda subjetividad que se comunica con la gran subjetividad de la naturaleza humana. Son sumamente íntimos, interiores, pero infinitamente comunes a lo humano, ¿no? Es el ser humano el que, evidentemente, el que se mira en el espejo, aunque a veces esta imagen sea perturbadora, profundamente perturbadora. Entonces, las palabras son puertas, pero puertas a otros significados, ¿no? Puertas laberínticas, vértigos inauditos, y que generan también un profundo placer lúdico, ¿no? Es una tentación eh, ficcional también, pero que de alguna manera nos comunica con la realidad, ¿no? Con el filo de la realidad, ¿no? Algo así como estar en contacto con el brillo de la navaja, ¿no? Que representa la vida misma, ¿no? Siempre al borde de un precipicio. ¿Cómo no perder la memoria histórica, la memoria literaria y la memoria del ser humano en este vaivén de experiencias donde pareciera todo muy cíclico y un eterno retorno a lo mismo, a lo Mm. mismo? ¿De qué manera el poeta puede ayudar para que esa memoria no se pierda y al mismo tiempo se produzca algo distinto, algo nuevo en el actuar diario de cada persona? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Da la impresión de que se trata de ese eterno retorno, ¿no? De esa espiral, ¿no? Pero que a la vez, sí, es un retorno, pero es un retroceso o un avance hacia lo que se pierde, ¿no? Hacia lo que se desvanece. Considero que escribir no solamente significa descubrir la luz, sino devolverle la magia al misterio, volver a revestir el mundo, ¿no? De ese profundo significado, eh, de esa oscuridad luminosa, si se quiere, que representa la creación en la escritura y profundamente en las artes. Tratándose de la escritura siempre acude a lo cotidiano, ¿no? Eh, pero a la vez tiene estos soplos, ¿no? Existencialistas, si se quiere, de una conversación filosófica, ¿no? Una conversación crítica con el mundo, profundamente crítica. Considero que rescatar estos momentos tan cotidianos, ¿no? Tan simples, eh, son el verdadero objetivo de, de, de la historia del mundo, ¿no? De la historia del hombre sobre la tierra, ¿no? El instante más simple de su vida, ¿no? Aparentemente simple, como levantarse en las mañanas, o caminar, o tomar un vaso de agua, ¿no? O tomar la mano de un ser querido. Esa es la profunda y verdadera historia, porque después, evidentemente, los ciclos se repiten, ¿no? La oscuridad y la luz se repite una tras otra, ¿no? Con sus diversos matices. Pero esa es la historia del hombre, ¿no? Borges decía, un solo hombre ha nacido y un solo hombre va a morir. Y todos los días repetimos esa historia, pero con el anhelo de conservar una identidad, ¿no? Con el anhelo de ser otra versión de ese mismo hombre, otra mirada, otro espejo de ese hombre infinito que somos todos nosotros. Pero también con esa plegaria de amor, ¿no? Ese abrazo que representa la escritura con nosotros mismos, ¿no?
Yo creo que al fin y al cabo eso es lo que quedará en las piedras, ¿no? En las cenizas que seremos. Y de algo así trata también la escritura, pensada de esa manera, ¿no? Mi libro se llama El sueño del mundo. Tal vez pueda leerles un poema. Sí, Por favor. con muchísimo, con muchísimo gusto. El sueño del mundo. Las luciérnagas en tus manos, devorando los días, la tortura en la barca del cuerpo. Nada es terrible, todo ha sucedido. El sueño sin cabeza era una montaña imposible, los perros ladrando en la oscuridad. Se debe morir para poder morir, dijo con ansiedad el sueño. Así, solo así, olvidar la sombra que vuela, la familia atrapada en la casa oscura, todos esos días, esas noches interminables. El niño que fuiste corre por el patio, no sabe que estás muerto. Ya no somos lo que somos y no se puede salir de los sueños. Eres, me dijo, el imposible viaje de una estrella. Y los recuerdos siguen jugando, saltando precipicios. 2 veces para poder morir, como dijo aquella tarde el sueño del mundo. Sus cabellos rojos sobre la mesa de la cocina. El sonido inaudible, invadiendo, cerrando colinas. Y la oscuridad cubrió mi cabeza. Extraordinario. Aquí ya nos estabas hablando de Borges, pero si pudieras nombrar otro autor que consideras te tocó el alma desde el principio y una vez que hizo eso, te abrió otro panorama distinto de cómo contemplar la vida incluso y cómo contemplar y entender la literatura, ¿quién sería? Bueno, Pizarnik, Alejandra Pizarnik. En Bolivia, Jaime Sáenz es un autor al que recomiendo vivamente, digamos, una profunda literatura, eh, una verdadera conversación con la noche, ¿no? Con la oscuridad. Y ficcionalmente, así, eh, el vértigo de la creación de una identidad, ¿no? En este caso de la ciudad paceña en Bolivia, ¿no? De la ciudad, de la historia de Bolivia. Esos son los autores que se me vienen primero a la mente, ¿no? Pero no hay manera, no hay manera de hablar, por ejemplo, de influencias, porque yo creo que todos los escritores estamos embriagados, ¿no? La propia vida, ¿no? Nos transporta una y otra vez, qué sé yo, la música, la pintura, el cine, el teatro, y, y son continuidades, si se quiere, ¿no? Olas del mismo río, ¿no? Las mismas obsesiones, pero siempre destinadas o convocadas por el infinito abismo de un misterio. Pero yo diría Jaime Sáenz y diría Alejandra Pizarro. Sincera y verdaderamente son autores que han marcado mi escritura. Excelente. ¿De qué manera el país en el que tú naciste, Bolivia, se hace presente en tu voz poética? Eh, yo creo que a través de múltiples sutilezas, ¿no? De las cuales ni siquiera yo estoy consciente. Em, en algún momento leí o escuché que la obra de arte se hacía palpable cuando el propio autor se asombraba de nuevos significantes, ¿no? De nuevos sentidos. De lo que sí estoy segura es que mm, el obsequio de la escritura y de la poesía nos permite entrever cómo sentidos incluso contradictorios conviven en un solo verso, ¿no? No solo uno, sino múltiples. Conviven y están vivos y lo que diferencia la escritura poética de otros, qué sé yo, otros artilugios de la escritura, ¿no? De la narrativa,
otras artes que siempre están atravesadas por la escritura. La única manera de definir, por ejemplo, o de hablar de la pintura o de la música es a través de la palabra. Volvemos siempre una y otra vez a la poesía como el zoom de lo que entendemos por arte, ¿no? Y lo que da significado a nuestra existencia, a nuestra vida. Entonces yo daría esa respuesta a los lectores, ¿no? Y diría también que es una pregunta destinada, destinada una y otra vez a cada lectura de un poema, en mi caso, ¿no? Son preguntas que iré respondiendo a medida que mi escritura se desarrolle, a medida que esta voz encuentre un lugar, ¿no? En la oquedad del mundo, en diálogo con otros escritores y con otros poemas. Pero naturalmente el idioma y el lenguaje ya me hace parte de una comunidad latinoamericana, universal, ¿no? Eh, no sé de qué otra manera responder a esa pregunta. La respuesta está en los poemas, pero sí puedo afirmar que están imbuidos eh, de un acto profundamente sincero, y un deseo de encontrar y palpar la realidad, el entorno y la realidad en la que estoy viviendo. Ahora, em, ¿por qué consideras que el poeta, más bien, consideras que el poeta tiene aparte de una misión estética, un compromiso desde su poesía con respecto a su realidad? Porque es la naturaleza misma de la poesía, ¿no? No puede existir sin una mirada crítica. La propia poesía te advierte una perspectiva diferente. La creación de una metáfora ya te sitúa en un lugar diferente, una mirada diferente a través del arte. Y es imposible no confrontarse con el poder, ¿no? Con el Estado, con el poder, con las dictaduras, ¿no? Con el exilio, con la tortura, con la violencia. Entonces, es inaudito, inaceptable, por ejemplo, pensar en una poesía que no sea crítica, ¿no? Que no se confronte eh, con la realidad, ¿no? Y que no sea una pregunta más que una respuesta, y una multiplicidad de preguntas confrontadas, interpeladas a través del lenguaje, ¿no? Entonces, hacer poesía necesariamente implica eh, reconocer, eh, mm, eh, reconocer esta arbitraria realidad, ¿no? En la que vivimos los países que están signados, ¿no? Por las dictaduras, por el olvido, por el exilio y por la violencia, ¿no? Y también la violencia en los actos más íntimos, ¿no? En esta vida profunda y subjetiva. No necesariamente tienen que ser estos poemas políticos, ¿no? Eh, explícitos, ¿no? La ética, la estética y la política están ahí, ¿no? En los lugares más inadvertidos, ¿no? En los lugares más inadvertidos del poema. Subsisten y perviven ahí subterráneamente. Jaime Sáenz, por ejemplo, tiene una obra que se llama La Noche y que advierte la dictadura de los años 80, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Y es una obra ficcional en todo el sentido de la palabra, pero una denuncia mm, tan palpable, ¿no? A través de la ficción, es una obra que recomiendo. eh, Muy bella, muy bella. Entonces, no existe poesía, no existe una poesía que no advierta estos signos, ¿no? Estos signos, que no advierta, ¿no? Que no sea íntima y profundamente agresiva, si se quiere, ¿no? Confrontativa y bella, ¿no? A veces incluso se trata de la belleza del horror, ¿no? Tenemos que reconocerlo. Hasta este momento, ¿qué consideras que caracteriza tu poesía y cómo se ha ido transformando
tu voz poética a lo largo de tu trayectoria? Sí, como te decía Ana Berta, inicialmente yo inicié una especie de diálogo, convivencia con el haiku, con la escritura minimalista, y me encantaba, digamos, dibujar en el espacio, ¿no? Eh, y luego, casi por contagio, ¿no? Quise también llenar ese espacio, llenar ese espacio, y la poesía que escribo actualmente es casi eh, un, eh, un cúmulo de preguntas, si se quiere, con el espacio, con el tiempo, con el instante que se desvanece, pero una sucesión de palabras que difiere mucho del inicio de mi escritura, ¿no? Donde era más visual, ahora es un poco más auditiva, eh, más narrativa, si se quiere. Incluso podría decirte que son narraciones poéticas. Yo personalmente no creo en esta tajante división que se hace entre los géneros de la literatura, ¿no? Entre la narrativa y la poesía. Considero que una metáfora puede desplegarse a lo largo de una novela, por ejemplo, ¿no? Que son, si se quiere, tipos o grados o sutiles llamados a la respiración, ¿no? Eh, digamos, una poesía te marca un ritmo, ¿no? Es un lenguaje pausado y si se quiere, casi desvanecido, pero que te habla de la eternidad de un instante. Y una novela nos habla de una respiración más larga, ¿no? Una convivencia con el personaje. Pero al fin y al cabo, lo que queda es la poesía. Cuando a veces surge la pregunta, sobre todo en los jóvenes, pero la literatura, la poesía en la vida real, en mi día a día, en lo práctico, ¿de qué me va a servir? ¿Qué les podrías dar como respuesta? Yo creo que simplemente mirar el entorno, ¿no? Yo creo que los jóvenes saben perfectamente que la poesía está en ellos, ¿no? Que la poesía está en la vida. Yo diría que esa es la edad de la poesía, ¿no? Es decir, eh, es casi una pregunta innecesaria, ¿no? La música, eh, los ejercicios poéticos, ¿no? Los lugares poéticos, ¿no? Donde la juventud eh, hace su lugar, ¿no? Es decir, estaba viendo, por ejemplo, el rap, por ejemplo, que son improvisaciones poéticas inmediatas, ¿no? Las composiciones musicales, todo el arte, ¿no? En el que están inmersos. Ellos saben perfectamente que la vida es poesía. Yo no me atrevería realmente a menospreciar de ninguna manera esta mirada, esta mirada poética, incluso sin saberlo, ¿no? Sin saberlo, ellos están ahí, están, todo el tiempo están renovando, resignificando el mundo, ¿no? Y llevados por el impulso, ¿no? Por el deseo, por la inquietud, eh, y por la desolación también de nuestra época, ¿no? Por la soledad. Y bueno, es casi inevitable, ¿no? Es inevitable. No sé, la pregunta sería, ¿qué dirían ellos ahora, ¿no? De lo que estamos dejando, de estos rastros, de estos pequeños signos, ¿no? De estos llamados. Pero yo vivo una cultura plena, ¿no? De nuevas artes, de performance, de nuevos lenguajes, que están entrelazados, ¿no? Rizomáticamente, ¿no? Cada arte está imbuido de todas las artes. ¿Qué ejercicio le podrías dar a alguien que a lo mejor perdió esa chispa, ese fuego interior poético, esa esperanza, para que retorne y tenga otra mirada, hacia no solo la poesía, sino hacia la vida misma?
Sí, es una pregunta, es una pregunta muy, muy delicada, como lo es el acto de la escritura, muy, muy íntima. Yo diría que cada vez que escribimos, estamos hablando con ese ser derrotado, ¿no? Con esa mirada muerta, ¿no? Eh, con la morada de esa profunda desilusión, ¿no? Eh, y cada vez que escribimos, renovamos ese compromiso con la vida, ¿no? Ese intento de sobrevivir a nosotros mismos, de reinventarnos, si se quiere, ¿no? O de procurarnos una sorpresa ante el mundo, ¿no? Intentar un lenguaje ante la soledad. Entonces, es algo que intento conmigo misma, por ejemplo, cada vez que procuro una imagen, una metáfora, ¿no? O cada vez que se suscita la invención, ¿no? Que es un llamado entre el azar y, y la presencia del lenguaje. Una de tus metáforas que podría describir esa búsqueda poética, una de esas metáforas que has creado en estos libros extraordinarios, ¿cuál sería? Eh, no sé, tal vez podría contestar a esa pregunta con alguno de los poemas. A Perfecto, sí, ver, sí, sí, te escuchamos. a ver, estoy buscando algo. Atendiendo a esta última pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué hacer con esta mirada dormida, ¿no? ¿Cómo despertar a los muertos? Los que no despertaron. Los que no despertaron nos han escrito desde muy lejos, desde sus casas cerradas, entregados al silencio de sus párpados, silabearon nuestros nombres en mesas que volaban por el aire y manos de otras manos levitando al tiempo. Abandonados en el campo, soñaron con nosotros. Los que no despertaron son espejos que atardecen en la tierra. A veces, plantas oscuras de la lluvia, espaldas que esconden el sueño de otros cuerpos, quietos de abismo, transparentes de olvido, resplandecen de silencio. Sus dedos tocan la piel del mundo. Nosotros, sin poder dormir, en el mar del aire, sin el abrigo de la sombra, soplo de polvo en el horizonte del tacto. Nosotros, ventanas desnudas al vacío amanecer, nos acurrucamos en el incendio de nuestro cuerpo. Cuando nos miramos en el espejo, los vemos a ellos. Entonces, cerramos los ojos con las manos y cubrimos el rostro. Su llegada es una ausencia repentina. Nacen con el llanto incontenible de la soledad. Ellos se acordaron de nosotros. No sé si recuerdes el primer poema que escribiste, pero me gustaría que si sí nos pudieras compartir esa experiencia que tuviste en ese momento donde tanto la inspiración como el trabajo, que se requiere para sentarse y ponerse con disciplina a, estar plasmando todo esto y representándolo a través de imágenes poéticas, a través de las palabras precisas, ¿cuál es? Si sí lo recuerdas y, tu experiencia escribiéndolo. Eh, bueno, eh, cómo surge la escritura misma ya es una historia eh, difuminada en el tiempo, ¿no? Cómo empezamos a escribir, cómo empezamos a interiorizar el lenguaje. Eh,
es algo, es un afán y es una de esas historias cotidianas, íntimas, ¿no? Un instante perdido en el tiempo, seguramente, ¿no? Cómo empezamos a escribir, ¿no? Cómo empezamos a dialogar con el lenguaje. Eh, en mi caso, la experiencia viene desde hace mucho, ¿no? Desde que era una niña, si se quiere. No podría decirte, por ejemplo, cuáles fueron los primeros, pero sí te puedo leer eh, uno de los primeros poemas. Se llama Jardín. Estás enterrada en el jardín. Tus hermanas suben a los árboles con el sabor del níspero en la boca. Estás enterrada en el jardín. Metes la mano en el bolsillo y una abeja te pica el dedo. Toda esa melaza de oscuridad. El perro negro ha hablado. Lo beso para quitarle el veneno, luego lo escupo. Te duermes, respirando el olor de la pintura, doblando las rodillas en la pared. Te llaman y no contestas. El perro negro ha hablado. En esta tierra nada tiene alma. Las mujeres se desnudaban y se bañaban en el pantano. Los hombres se burlaban y orinaban sobre ellas. El viento agitando la raíz del mundo. La esfera de luz brilla, la flama se hunde y desaparece. No fui nada, no soy nada. Estaba enterrada en el jardín. Saludé al hombre envuelto en llamas. Se hizo humo. Siempre fue humo, me dijo. Yo diría que la escritura surge eh, casi simultáneamente eh, con el vacío, ¿no? Llevada de la mano, ¿no? Por el vacío. Eh, casi en un común acuerdo, ¿no? Como el propio acto de la respiración, que a momentos es la muerte, ¿no? Es la ausencia de aire. Entonces, yo creo que ese es el llamado de la escritura. Eh, y todo escritor se enfrenta con eso, ¿no? La conciencia de la muerte, la viva conciencia de la muerte. Cuando uno se da cuenta de que la muerte está ahí, ¿no? A nuestras espaldas. Que somos finitos, como bien lo decía también Exactamente, Sor Juana. exactamente. Yo creo que eso ha despertado todas las literaturas y los lenguajes del mundo, ¿no? Ese diálogo interminable con el vacío y con la muerte, ¿no? La conciencia de la muerte. ¿De qué manera se une la filosofía y la poesía con la propia manera de ir creando una filosofía propia en torno a quiénes somos y quiénes estamos dispuestos a ser? Mm, vaya pregunta. Sí, usar la palabra filosofía puede resultar toda una hazaña, ¿no? Toda una hazaña. Pero creo que no debemos cohibirnos, ¿no? Yo creo que el arte mismo eh, eh, es poesía, digamos, es poesía y es filosofía. No concibo la poesía sin la filosofía o sin filosofía, ¿no? Eh, si se quiere yo podría entender la poesía como interiorizarse en las entrañas, ¿no? En las entrañas del mundo, ¿no? Palpar las entrañas del mundo. Eso significa hacer poesía, ¿no? Es hacer una filosofía o vincularse con una filosofía existencial, si se quiere. Y luego comunicarse con el pensamiento del mundo, ¿no? Tal vez pueda leer un poema que Sí, expresa esto. por favor. Se llama Lo La lo intocable preguntaba nada. porque precisamente considero que, la poesía está plagada de todas las interrogantes y de todas esas inquietudes que han estado en el corazón del ser humano. Entonces, es imposible que pueda estar separada de cierta manera, porque todo es del pensamiento y del sentimiento, y aunque la filosofía se va más hacia la razón,
puede que también, tenga un poco de esta, idea de que el alma también está allí, llamándonos, como lo has estado expresando, Sí, durante la entrevista. exactamente. Yo diría, Ana Berta, es encarnar ese pensamiento, ¿no? Darle cuerpo a ese pensamiento, dejar que se mueva por el mundo, pero es un pensamiento que respira preguntas, no respuestas. Y esa es la filosofía, ¿no? La filosofía es una pregunta sin respuesta, es una pregunta sin respuesta, y es lo que hace el arte, ¿no? Le da cuerpo, le da palabra, le da significado, le da signo, le da forma, textura a esa inquietud, a esa inquietud. Bueno, este poema se llama La intocable nada. La intocable nada. No es una serpiente eterna, no te toca, apenas no es la inimaginable nada. Ahora que no sabes, nunca te dejará dormir, ahora que no la sientes y sabes que no es el brillante filo de la navaja, desde la transparencia de esta película, ahora que no la recuerdas, desde la infancia, desde la luminosa oscuridad. Parece que nada recordará la vida, que nada aguarda. Por eso, deja a las multitudes tranquilas, que desaparezcan las palabras. La intocable nada te toma como una ola por la espalda. Y luego estos actos ficcionales que también dan vida a las grandes interrogantes, ¿no? Eh, los actos ficcionales donde habitan otras realidades, ¿no? Que son parte inherente, parte profunda de esta realidad. Por ejemplo, este poema, que consiste también en atrapar las palabras, reinventarlas, resignificarlas. Un poema de palabras inventadas, Voltaire. Se sentía estrambosada, le faltaba la fulibunda de hojas de nusa. Una vez más, quiso adrear la brasa del ilmo, tomarla y voltar, pero reentrevió que el filotérmico ilmo de nicotrópica estaba vacío. Los brazos le aleaban, ansiaba, estaba ensombrada, gílmida de bol. Entonces hirmió su cuerpo de incandescente aneda, abrió la puerta de la burcua y salió. Quiso forzar la luz con el brazo, pero su cuerpo aleaba, el alevaje de sed en la alieta la ansiaba. Voltar era invisible. Afortunadamente, al ramar la cíclopa, el otro la estanciaba y deseaba salivar y voltar con ella, enfalemado sin importarle el trance o el maúl de la cava. Ella quería dorsear el embrace, el ibazal del ver, pero aceptó. Voltar, dijo, solo voltar. Entonces, estas escrituras plagadas de sentidos, ¿no? De tactos, de gustos, eh, son las que, de visiones, ¿no? Estas corporeidades que nos hacen vivir plenamente el pensamiento. He llegado a pensar, esa es la razón de nuestra existencia, ¿no? Probablemente somos eso, somos solo soplos, pensamientos, pero lo verdaderamente vivo, lo verdaderamente importante es este tacto con el mundo, ¿no? El simple acto de tomar un vaso de agua es un milagro. Completamente de acuerdo. Y ahora me gustaría que nos, pudieras contestar, ya casi para ir terminando, Ada, ¿cómo crear un lazo fuerte entre las naciones mediante la poesía? La seducción de la palabra nos hace tan comunes, tan afines y tan diversos. Gracias a esa diversidad es que podemos viajar, ¿no? Y conocernos profunda e íntimamente, crear empatía a través del lenguaje y nuestras diferencias, ¿no? Afortunadamente es así.
afortunadamente es así, podemos reconocernos en múltiples rostros, múltiples culturas, eh, podemos reconocer a ese hermano perdido, ¿no? A ese espejo escondido, donde encontramos otras facetas, ¿no? Otros crepúsculos, otros amaneceres. Es lo que hace la poesía, es una seducción delicada, es una seducción peligrosa, y es un acto de amor con el otro y con lo diverso y con lo extraño y a veces con lo que aparentemente peligroso, atemorizante, pero que es inherente a nuestra naturaleza, ¿no? Es el lugar oscuro de nuestra naturaleza. La última pregunta, ahora sí, Ada Zapata Riarán. ¿Qué representa para ti el formar parte de este segundo encuentro de poetas iberoamericanos? Bueno, ¿qué te puedo decir, querida Ana Berta? Un honor estar aquí. Ya he participado en varios festivales en México, el Festival Ignacio Rodríguez Galván, el Festival San Cristóbal de las Casas, el Encuentro Internacional de Poetas de Zamora. Me siento tan hermanada, tan próxima a los mexicanos, la cultura boliviana, acudiendo a la última respuesta. Nos parecemos tanto a ustedes, el espíritu es el mismo, la inquietud es la misma, culturalmente incluso son diferencias asombrosas, pero también continuidades de un mismo afán, de una misma historia humana. Y estos festivales permiten eso, ¿no? Permiten estos encuentros inauditos. Eh, en mi caso, parecen casi llevados por la escritura de una ficción. Agradezco eh, la invitación a este encuentro de poetas iberoamericanos, poder volver a ver a muchos escritores eh, que tienen un lugar en esta casa, que es Bolivia también, ¿no? Donde hay otros escritores. También Bolivia es un territorio de muy grandes escritores, ¿no? De antes y de ahora. Actualmente la literatura contemporánea boliviana eh, está creciendo, está asumiendo nuevos retos, nuevas formas, se enfrenta agresivamente, ¿no? Con la realidad y con la ficción para, para sus grandes demandas, ¿no? Que son las grandes demandas del mundo, ¿no? Un pedido de justicia, un pedido de paz, y es lo que hace es el Festival Iberoamericano, ¿no? Es, eh, es un grito luminoso de palabras, si se quiere, para, para encontrar, eh, para encontrar esos lazos eh, ante este profundo deterioro, ¿no? Ante esta abrumadora realidad de guerras, ¿no? De calamidades. Y yo creo que la labor del encuentro iberoamericano y de estos festivales es sumamente importante. Y cada vez hay más escritores, está muy bien que tengan todos una oportunidad, un lugar, una palabra. Me parece fascinante. ¿Qué día y en qué sede vas a estar? ¿Va a ser virtual, presencial? Por favor, indícanos a qué hora, qué día y en dónde. Sí, el 18 de septiembre, no conozco muy bien México, pero creo que es el Centro Cultural de España, no estoy muy segura. Es algo que podemos verificar después en el programa. Sí, sí, sí. Eh, pero estaré Ese, ahí viviendo presencialmente. Estoy viajando ya el 12 a México, estaré en tierras mexicanas y será fabuloso. Voy a convivir con escritores como Félix Suárez, voy a reencontrar a tantos escritores, tantos amigos, hermanos de la escritura. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy muy agradecida y también muy agradecida de encontrarte, ¿no? De reconocernos a través de la palabra, del amor a la lectura, a la escritura. no, pues muchísimas gracias a ti. Ha sido un honor contar con tu presencia. Así cerramos con broche de oro esta serie de entrevistas de diégesis poética en apoyo al segundo encuentro de poetas iberoamericanos.
Y le agradecemos infinitamente también, no solo a Carmen Osal, sino a nuestra invitada de hoy, Ada Zapata Arriarán, por aceptar esta cordial invitación y por ayudarnos a cerrar perfectamente estas entrevistas de diégesis Gracias poética. por este encuentro, Ana Berta, y un saludo a la querida Carmen Nosal, a Alfredo Pérez Alencar también. Ha sido fabuloso encontrarnos en este mundo, en este lugar, en este espacio. Recuerdo esa frase que dice, ha sido necesaria una eternidad para este instante. Para mí es una oportunidad única, irrepetible, eh, estar ahí en ese encuentro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido por su atención y su tiempo. Esperemos esto sea un llamado poético para que acudan a todas las sedes y días en que va a estar presente este encuentro de poetas iberoamericanos, segundo encuentro. Estén al tanto a través de las redes sociales de Carmen Osal o del segundo encuentro como tal. Y bueno, pues estaremos escuchándolos en vivo y en directo ya aquí en tanto en Ciudad de México como en Zihuatanejo y en Costa Rica. Entonces, eh, a disfrutar y a vivir la poesía en todo su esplendor. Muchas gracias.